Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Comunas TV. Estamos por Canal 22 Web, como siempre, con un programa muy interesante para abordar los temas que más importan, que más interesan sobre la actualidad política, económica de nuestro país. Vamos a estar hablando ahora en el segundo bloque una entrevista especial con el líder de la consultora Proyección, Santiago Giorgieta, que nos va a estar ampliando, nos va a estar contando acerca de los principales números, las encuestas, lo que hay que saber de cara al próximo domingo 22 de octubre de elecciones presidenciales generales en nuestro país. Bueno, y la pregunta del millón, ¿va a haber balotaje? En el segundo bloque te lo contamos. Segundo bloque de Comunas TV y como habíamos mencionado vamos a estar hablando, abordando no solamente los debates presidenciales, los principales temas, sino también acerca de las encuestas. ¿Qué es lo que están diciendo las encuestas a días en la recta final de las elecciones generales del próximo domingo 22 de octubre, presidenciales por supuesto? Y estamos conectados en este momento en línea con Santiago Giorgieta, consultor, lidera el estudio Proyección. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias por recibirnos. Bueno, amplíanos un poquito, ¿cómo es que están dando los números en este momento? Sabemos que se plantean situaciones de balotaje en base a las encuestas realizadas por tu consultoría, en una, digamos que un balotaje, un primer escenario de Milei y Massa. Sí, a ver, en el estudio a nivel nacional que realizamos lo que vemos eso, la diferencia es, Milei lo vemos en 35 puntos, proyectando indecisos y con el voto válido, o sea, sin contar el voto blanco, o sea que lo que podemos ver seguramente en pantalla el domingo va a ser menos de 35 puntos Javier Milei, y Sergio Massa cerca, rompiendo un poco la barrera de los 30 puntos, o sea, creciendo más o menos 3 puntos, en 3, 4 puntos en relación a lo que fue la PASO, en 30, 31%, y bueno, más lejos Patricia Bullrich, que la tenemos en 23 puntos. Tanto Schiaretti como Brema, bueno, por debajo del 4% cada uno, y bueno, lo que nos indica que es probable que tengamos un escenario de balotaje en esta próxima elección. Bueno, o sea que nos vamos al 19 de noviembre. Sí, entendemos eso. Igual estamos en un contexto donde nosotros estamos diciendo que no hay que almorzarse la cena, porque antes de esto, bueno, había muchas consultoras o muchos medios de comunicación que entendían que Horacio Rodríguez Larreta iba a ser el próximo presidente de la Argentina, y bueno, no pudo ganar la Patricia Bullrich en La Paso. Y antes de que tengamos el resultado, es el domingo 22 de La Paso, se creía que quien ganara, que iba a ser Patricia Bullrich, la paso a Horacio Rodríguez Larreta, iba a ser la próxima presidenta de la Argentina. Y bueno, y hoy Milei, luego de este resultado del 22, que obtuvo el 29% de los votos, una gran elección que realizó el candidato libertario, bueno, ya él entiende que tiene las chances de ganar en primera vuelta. Digo todo esto porque nosotros entendemos o vemos según nuestros números que no es así, que lo más probable, como decías vos recién, es que nos vayamos hacia el 19 de noviembre a una elección definitiva entre el candidato a la Libertad Avanza y Sergio Massa, pero estamos en un contexto, la verdad que puede llegar a pasar cualquier cosa dependiendo de la última semana, que es en la que estamos transitando, donde el dólar primero rompió el techo de los 1.000 pesos, ahora retrocedió a 9.80, y creemos que, bueno, depende de lo que pase de acá al sábado con el valor del dólar ilegal, bueno, va a ser eh, determinante para el resultado de esta elección. Bueno, también quería apuntar un poquito a eso para preguntarte, Santiago, si, bueno, lo estás manifestando, ¿no? El dólar, por ejemplo,
todo lo que ocurre con la economía. ¿Vos creés que esto influye directamente en estos días que faltan nada más de cara al próximo domingo? Digamos, si mañana vuelve, Dios quiera que no, pero vuelve a suceder algo con el dólar. ¿Vos creés que todo esto influye en, digamos, al restarle y se le restarían votos a Sergio Massa? No sé si restarle votos a Sergio Massa, sino consolidar la figura de Javier Milei. Digo, ¿qué pasó? La experiencia del PASO fue eso. La semana anterior hubo una corrida cambiaria que el dólar, si no me equivoco, estaba en 500, 600 pesos y pegó un salto de 100, ciento y pico de pesos. Ahí lo que nosotros identificamos fue que Javier Milei tuvo un crecimiento durante esa semana, que es lo que le permitió al ganar. Después de esto que sucedió, Javier Milei tomó casi como campaña política la corrida cambiaria, lo cual llama poderosamente la atención que un candidato eh, lleve adelante una propuesta que lo que hace es golpearle el salario y el bolsillo a todos los argentinos y argentinas, que es incentivar la suba del dólar, Exacto. Él lo pidió, incentivar ¿no? Dijo, el- cuanto más alto esté el Claro, dólar, él lo mejor. pidió, digo, por eso, cuanto más alto mejor, esperamos que suba, va a ser más fácil dolarizar, bueno, esa es la particularidad que se da ahora. Ahora tenemos a un Javier Milei que lleva como campaña política la suba del dólar. Vemos si eso, lo que queremos ver es si eso le va a impactar negativamente o positivamente en caso de que siga escalando el dólar. Nosotros podemos llegar a entender como primer análisis, y con estos números que tenemos, es que si hay una escalada del dólar, bueno, el que va a salir más beneficiado va a ser Javier Milei. Pero Sergio Massa lo que no va a hacer es dejar de crecer, ya va a mantener, entendemos que va a mantener esta intención de voto de alrededor de los 30 puntos, y que de dónde saca los votos Milei, bueno, los trae de los votantes de Juntos por el Cambio que no se sienten representados por Patricia Bullrich, o se va a sumar una cantidad de electores aproximadamente de 4 millones, bueno, tendrá ahí para pescar el libertario en caso de que la sociedad entienda que su propuesta de dolarización y devaluación del peso para ellos es consistente. Ujú. Hay una gran mayoría de los argentinos que entienden que no. Veremos si esos argentinos que no se acercaron a las urnas en La Paso lo hacen ahora y en favor de quién van a votar. Así es. ¿Cómo crees que incidió o incidieron los debates presidenciales en los números de las encuestas? No, me parece que incidieron un poco. Digo, nosotros entendemos que los debates presidenciales lo que suele suceder es que el que gana es lo que se llama el sesgo de confirmación, que es quien yo creo o quien yo quiero votar es el que gana. Sí me parece que hubo una perjudicada en estos debates y que además después trataron de mostrar todo lo contrario a través de los medios afines, que fue Patricia Bullrich. La verdad, el primer debate para Patricia Bullrich fue muy malo. La verdad, no se vio una candidata que proponía ordenar el país y no podía ordenar una oración. Me parece que la que salió perdiendo fue ella. En el segundo debate estuvo mejor en relación a lo que había sido el primero porque la vara había sido muy baja. Pero bueno, no, digamos que no fue tan bochornoso como el primero. Ahí sí me parece que Patricia Bull tenía para por ahí convencer a sus propios votantes que nos decían las encuestas que estaban eh, queriendo votar a Javier Milei para que retornen a ese espacio. Me parece que la estrategia estuvo bien pensada, igual, de ir contra el kirchnerismo de manera contundente. Pero bueno, es una estrategia un tanto extraña porque en el caso de que se dé una sorpresa y que Patricia Bullrich vaya al balotaje con Javier Milei, necesita ganar con los votos del kirchnerismo. Entonces, si su campaña es pegarle directamente al kirchnerismo, hay una desorientación que se ve eh, casi todos los días en torno a la campaña de Patricia Bullrich. Y el debate me parece que profundizó ese desconcierto y le profundizó a Juntos por el Cambio tener que aceptar no solo un tercer lugar en el orden de quienes resultaron mejores o peores en el debate, sino un tercer lugar que es en el que hoy vemos que se ubican en las encuestas. Ujú. Sí, evidentemente hubo candidatos que estuvieron muchos más sólidos que otros en cuanto a las propuestas. ¿Qué crees que ocurrió con respecto a algunos temas que despiertan preocupación, como por ejemplo el negacionismo, a los derechos humanos, al cambio climático, bueno, diversas cuestiones, ¿no? Género, ¿no? Sobre todo se vio en el último debate cuando Massa lo cruzó a Milei por este tema, sobre todo por cómo trataba a Miriam Bregman. ¿Cómo crees que eso impacta también Sí. en la sociedad?
No, me parece que lo que hace eso fue reforzar al núcleo duro de Unión por la Patria. Me parece que estuvo bien Sergio Massa en esos temas. Fue uno de de los pocos que plantearon propuestas junto con Miriam Bregman sobre derechos humanos, sobre el ambientalismo, más que nada sobre la mujer, que me parece que ahí hay un tema que hay que prestarle particular atención, porque Javier Milei, donde tiene mayor rechazo es en el voto de la mujer, en el voto del género. Hoy el componente del votante de Milei, de cada 10 votantes, entre 6 y 7 son hombres y solamente entre 3 y 4 son mujeres. Es una de las cuestiones por las cuales entendemos que no puede ganar en primera vuelta, porque para que gane en primera vuelta necesita romper esa estructura que él tiene del voto del género, porque quienes se van a sumar a votar ahora este domingo, más de la mitad, más del 55% van a ser mujeres. Por una Claro. cuestión no solo estadística de cómo se compone el género en la República Argentina, sino también por una estadística de que las mujeres son las que participan más en relación a los hombres en la elección. Me parece que esos temas fueron fundamentales, fueron bien tratados por el candidato del oficialismo y además fueron los que hubo propuestas. Me parece que tanto Javier Milei como Patricia Bullrich se dedicaron más que nada a generar eh, casi spot. Hubo una cuestión que fue un poco extraña, donde Patricia Bullrich leyó un spot directamente, y donde Javier Milei, inteligentemente, ¿no? En su contexto y en su estrategia, se dedicó a generar el discurso que a él le había sido atractivo para la elección de la PASO. Sí me parece que en la cuestión de derechos humanos, el negacionismo mostrado por Javier Milei, me parece que no, estratégicamente, digamos, allá de que uno crea que está mal y que yo no estoy para nada de acuerdo con lo que plantea el candidato libertario, analizándolo estratégicamente me parece que estuvo mal planteado porque generar esa discusión donde hoy la sociedad, no, la verdad, no, es una cuestión, no que está saldada, porque nunca va a estar saldado el tema de la cantidad de desaparecidos hasta que las Fuerzas Armadas alguna vez revelen las cantidades, pero me parece que es una cuestión que la sociedad entiende que, o la gran parte de la sociedad entiende que es un tema importantísimo para la Argentina, un tema importantísimo en la memoria, y Javier Milei, al meterse con eso, lo que hizo fue darle más solidez al núcleo duro de Unión por la Patria y darle una razón más para votar en contra de él. Santiago, entonces, ¿cómo se explica el voto juvenil, digamos, hacia Javier Milei? ¿Que hay desconocimiento de la historia? ¿Por dónde pasa? Sí, a ver, el voto joven de Milei, vamos a hacemos un análisis de 16 a 24 años, o sea, los votantes que tienen hoy entre 16 y 24 años representan más o menos el 18 o 20% del padrón electoral, vienen atravesando desde que tienen, vamos a suponer, de los 16 años hasta los 24, son 8 años, vienen atravesando 8 años Ujú. de crisis económica y de gobiernos que no dieron respuesta. Ante esa situación es muy difícil a esos chicos y chicas pedirles que tengan no solo conciencia social, sino que tengan memoria activa, porque lo que atravesó hasta a esta juventud es la crisis. No todos los jóvenes y los jóvenes y jóvenes, casi digo jóvenes, casi hago un curso histórico, no todos están alineados alineados políticamente con Javier Milei, sino que lo que les representa es un gran enojo. Hoy el número es el 40% de ese segmento etario, que son los más jóvenes, sí votan al libertario. ¿Comparten todas las ideas del libertario? No, no las comparten. Lo que comparten es la idea de fracasaron los dos gobiernos, Juntos por el Cambio y el peronismo. Queremos una expresión nueva que le dé una solución a nuestros problemas, que la política directamente no los interpela. Me parece que por ahí es el asunto con los jóvenes. No es una cuestión de que ni se derechizaron, ni son negacionistas, Mm. ni ven en mi ley a una persona que políticamente tenga una afinidad muy fuerte, sino lo que ven es un desapego muy grande por parte de las dos coaliciones grandes de gobierno, que fueron Juntos por el Cambio del 2015 al 19 y el peronismo, digamos así, Unión por la Patria del 2019 al 23, que lo lleva a elegir a un personaje como Milei, aunque no estén del todo de acuerdo con algunas de las expresiones. Exactamente, diste
digamos, en el clavo en el sentido de la derechización, ¿no? Porque en un momento donde se habla mucho, la grieta sigue estando claramente en nuestro país, el Boca River, y sobre los adolescentes, ¿no? Las adolescentes en este sentido, porque no pueden entrelazar los datos. Quizás no es que no conozcan sobre historia, porque sí tienen conocimiento y obviamente están todos muy bien instruidos porque la educación pública es muy buena todavía. Pero digo, ¿cómo se entrelazan esos datos? ¿Por qué llegamos al 2001, por ejemplo? Sí, todos nos enseñan qué pasó en el 2001, pero ¿por qué llegamos ahí? Es ese antes, ese después, ¿no? Esa parte quizás, entrelazar esos datos es como lo que faltaría. Claro, es que es muy difícil pedirles a estos chicos y chicas que hagan esa tarea didáctica cuando lo que les preocupa es principalmente conseguir un trabajo estable, porque nosotros tenemos mucha experiencia en grupos focales donde trabajamos con jóvenes, donde nos dicen, les preguntamos si están trabajando activamente o tenés un trabajo y te dicen, no tengo trabajo. ¿Y hace cuánto? 3 años. ¿Y qué haces? No, fui camarera, atendí una caja de un supermercado. O sea, ellos lo ven como changa eso, no lo ven como un trabajo formal. Entonces, conseguir trabajo, conseguir un trabajo que les dé la seguridad para poder proyectar un futuro. Tener dónde vivir, que no sea la casa de los padres, pensar que para alquilar le es hoy imposible por el dinero que les representa y pensar que su futuro va a servir con los padres. Entonces, Mm. entre todas esas demandas económicas que a un joven le puede significar ocupar su pensamiento en o sea, su pensamiento político, pero también la economía política, la economía es política y es atravesada directamente por esta crisis. Me parece que es muy difícil poder poder decirles o poder interpelarlos para que historicen y que entiendan que producto de las políticas que plantea Javier Milei, pero no las principales, que son su caballo de batalla para esta elección, sino las que esbozan en otros sentidos, las que no esbozan en las redes sociales, las que no esbozan como motor de la campaña, las que son representadas por su candidata a vicepresidenta, Villarroel, son las mismas políticas que en los 90 derivaron en la crisis del 2001. Ujú. Pedirle eso a los jóvenes me parece hoy, además a tan corto plazo, me parece una tarea no de ahora, sino de cuando el libertario fue electo como diputado nacional en la elección del 2021. Sí, además, Lo que bueno, pasa es que también vos tenías ahí se ha visualizado en la forma como votó distintos proyectos en el Congreso, ¿no? En la Cámara de Diputados durante este tiempo, claro, previo a la campaña, digamos. Ya ahí, bueno, votar en contra de cardiopatías congénitas, por ejemplo, ¿no? Ahí ya te demuestra un perfil del candidato, claramente. Santiago, bueno, te hago otra consulta más, volviendo al tema del debate presidencial, porque en un escenario de balotage del 19 de noviembre también tendríamos un debate presidencial, ¿no? El 12 de noviembre. un debate más. Sí, sí, un debate más, que me parece que si tuviéramos debate, ahí sí sería interesantísimo. Ahí sí entendemos que puede llegar a mover la aguja electoral, porque va a ser un debate que lo va. Tengamos en cuenta que el primer debate tuvo un pico de 40, o sea, con todas las señales juntas, un pico de 42 puntos de rating de la televisación, o sea, es altísimo. Y que ese debate sí entendemos que puede llegar a ser definitivo, que puede llegar a mover lo que decimos la aguja electoral de que tanto Sergio Massa como Javier Milei puedan convencer a una gran mayoría de electores que hoy lo que sucede es que tanto Massa como Milei y como Patricia Bullrich tienen rechazos muy altos en su imagen y en su figura. Entonces vamos a ver cómo van a poder hacer para poder atraerlos hacia las propuestas que ellos llevan. Me parece que ahí en ese debate creo que Sergio Massa tendría mucho para ganar, porque gran parte del electorado de Juntos por el Cambio cree que Javier Milei viene a poner en crisis los valores que representan la República Argentina, como la educación pública, como la ciudad pública, como las universidades públicas, hasta el CONICET, aunque uno por ahí le suena extraño, cuando hemos hecho grupos focales con votantes de Juntos por el Cambio, ellos tienen una muy buena evaluación del CONICET y de todo lo que es lo público. Y gran parte del electorado quiere un Estado más presente, un Estado que esté
más presente para resolverle los problemas que hoy tienen y que hoy tienen están totalmente atrasados por la economía. Hicimos una pregunta que era muy simple, que era si el Estado debería tener mayor participación en las cuestiones económicas y el 80% nos respondió que sí. Y cuando lo pusimos, lo testeamos, lo pusimos a prueba, los grupos vocales, todos coinciden que sí. Son muy pocos los que creen que hay que explotar el Banco Central, que hay que desregularizar. El gran atractivo de Javier Milei sobre la dolarización es para frenar la inflación, que es la principal falla tanto del gobierno de Alberto Fernández, y hoy representado por el ministro Sergio Massa, como de lo que fue la experiencia del gobierno macrista. Ujú. Entonces me parece que sí, ese debate puede ser muy atractivo y definitorio de cara a la elección si es que hubiera un balotaje. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Santiago, por haber estado con nosotros, nosotras aquí en Comunas TV, ampliándonos, por supuesto, con una mirada macro sobre la situación, las encuestas, qué va a pasar. Bueno, si los números no se equivocan, no fallan, se estaría dando este escenario de balotaje. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo. Chau, hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Santiago Giorgetta, que es líder de la consultora Proyección. Bueno, que esta consultora está dando, en base a las encuestas, escenarios de balotaje. Luego, por supuesto, de pasar las elecciones del 22 de octubre, el próximo domingo, donde, bueno, sabemos que va a estar el país con la mirada puesta en lo que suceda con los resultados. Sabemos que están muy cercanos, tanto Javier Milei de Libertad Avanza como Sergio Massa de Unión por la Patria, como decía Santiago, un poco más alejada Patricia Bullrich. Bueno, por supuesto los otros candidatos, Schiaretti, Bregman, también están mucho más alejados de los primeros dos, ¿no? Pero dando una diferencia de menos de 10 puntos entre el primer candidato y el segundo, en base a los resultados del domingo 22 de octubre, ya se da un escenario de balotaje y según las encuestas, siempre hablamos sobre datos certeros y de consultoras serias como la que lidera Santiago Giorgetta, que es Proyección, como ya lo decíamos, bueno, estarían ante un escenario de balotaje entre los dos primeros candidatos. Por supuesto, vamos a ver qué va a suceder el domingo 22 de octubre, ya que va a estar el país paralizado, pendiente, el país y el mundo también, porque, bueno, en Latinoamérica ya hubo muchas elecciones presidenciales, pero bueno, Argentina es un país muy importante, integrante del Mercosur junto con Brasil, con lo cual, bueno, lo que sucede siempre en ambos países es muy importante para toda la región. Bueno, ahora vamos a un breve corte y ya volvemos con más Comunas AM. Y llegamos al final de Comunas TV de esta semana. Bueno, como hablábamos con el consultor, con Santiago Giorgetta, importante conocer lo que indican las encuestas, sobre todo para tener la información concreta de lo que va a estar sucediendo el domingo 22 de octubre en la Argentina, en nuestro país, elecciones generales presidenciales. Por supuesto que solamente se habla de eso esta semana, los temas económicos también, por supuesto, el dólar, bueno, vamos viviendo día a día, llegamos al próximo domingo y de ahí se ve si hay que volver a las urnas el 19 de noviembre, si es que se presenta el escenario de balotaje, como lo están indicando las encuestas. Por supuesto, el Congreso también trabajó mucho la semana pasada, hubo sesión en la Cámara de Diputados, se aprobaron temas muy importantes, ley de alquileres, que tanto venimos hablando. Finalmente la reforma a la ley de alquileres fue aprobada, con lo cual ya está rigiendo esa reforma porque a su vez el Poder Ejecutivo ya la promulgó. Bueno, como siempre decimos, ya salió la revista Comunas del País de este mes. Bueno, siempre toda la información también se actualiza en la Agencia Comunas, www.agenciacomunas.com.ar, donde además también
se puede votar en los concursos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos además con un beso muy grande a nuestra compañera Mariana May. Seguramente la vamos a tener el próximo programa aquí con nosotros. Gracias. Hasta pronto.